Gracias nuevamente por estar aquí en este Shabbat, en esta apertura de Shabbat. Bendito sea el Eterno, que sea un Shabbat único entre todos, este Shabbat, por lo que conmemoramos, por lo que celebramos. Bendito sea el Eterno. Un Shabbat tremendo. Inmediatamente después del Pesach, llamado Pascua Judía, el 14 de Nisan, estamos ubicados, ¿verdad? Qué lindo. El día miércoles, el día de la preparación, viene una festividad que representa, amados, la etapa siguiente en el cumplimiento del plan divino, la de los panes sin levadura. Después de que Dios, por medio del sacrificio de Yeshua, ha perdonado nuestros pecados, debemos vivir una vida nueva. Que Dios nos ayude. Pero ¿cómo debemos hacerlo? La respuesta, mis amados, a esta pregunta inquietante a veces se encuentra en el significado de esta fiesta, la segunda, la fiesta de los panes sin levadura. Entre las 7, la segunda. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, les dijo: 7 días comeréis pan sin levadura. Éxodo 12:15. Más adelante leemos que ellos cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no se había leudado todavía o fermentado, porque al salir de Egipto no habían tenido tiempo para preparar comida. Versículo 39 del mismo capítulo. El proceso de fermentación, mis amados, que hace que el pan se leude, lleva tiempo. Los israelitas habían salido rápidamente de Egipto, así que cocinaron y comieron pan sin levadura. Lo que empezó como una necesidad continuó por una semana más. Dios, de manera apropiada, llamó a este periodo la fiesta solemne de los panes sin levadura, en Levítico 23, versículo 6. O como se menciona también, amados, allá en el Brit Hadashah, en Hechos 12, versículo 3, cuando dice el escritor sagrado: los días de los panes sin levadura. Cuando Yeshua vivió en la tierra, celebró una festividad de 7 días, la cual en ocasiones los judíos también llamaban la fiesta de la Pascua, debido a que las dos fiestas se unían. Empezaba el Pesach, al otro día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Ocurrían en días consecutivos. Yeshua lo guardó desde niño, luego como adulto, según Lucas 2:41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Los primeros creyentes, amados, también celebraron siguiendo el ejemplo de Yeshua. En Hechos 26 se nos dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, hay conexión con esta fiesta, muy probablemente porque la practicaban también. Dice la escritura: desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, Yeshua, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Hay un referente poderoso de que en la iglesia, en los primeros creyentes, los mesiánicos de aquel momento, celebraban, guardaban las fiestas. Miremos cuáles fueron entonces, amados, las primeras instrucciones. Cuando los israelitas estaban preparándose para salir de Egipto, Dios les dio las primeras instrucciones relacionadas con esta fiesta. Allá en Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 16. Dice la escritura: este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. 2 Shabbatones, como hemos explicado antes. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Bendito sea el Señor. Al celebrar, amados, esta fiesta cada año, los israelitas conmemoraban o celebraban el hecho de que Dios había liberado a sus padres de la esclavitud de Egipto. El Creador les ordenó, allá en el versículo 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, amados, un día como ayer, explicábamos en un post, el pueblo salió de Egipto. A esta hora, ¿a dónde irían? Me pregunto yo, ¿no? Una noche como esta, bendito sea el Eterno. Y lo que pasaría 2000 años, 2500, 2700 años después. Gloria a Dios, tremendo. La salida de Egipto, amados, permanece como un referente para la conmemoración de esta fiesta hoy. Asimismo, así como Dios liberó al antiguo Israel, así nos libra Cristo, enterrado, llevándose a la sepultura todo el poder del pecado y su influencia, porque sí que lo tienen, representado de manera muy pedagógica en la figura del hongo de la levadura, que afecta muy rápidamente y de manera total toda la masa, como lo es el pecado, rápido y completo, rápido y furioso. Afecta muy rápido, amados, totalmente toda la masa. Asimismo, se nos indica que el pecado actúa en nosotros. Que Dios nos ayude. Ahora notemos la enseñanza de Yeshua, amados, acerca de la levadura, la cual amplía el significado de esta fiesta. Durante su ministerio, Yeshua realizó 2 milagros en los cuales unos pocos panes y pescados fueron suficientes para alimentar a miles de personas. En una de estas ocasiones, cuando sus discípulos habían ido al otro lado del mar de Galilea, olvidaron traer pan. Así que Yeshua les dijo en Mateo 16, 5 al 12, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que se refería al hecho de que no tenían pan, pero él estaba aprovechando la ocasión para enseñarles acerca del simbolismo de la levadura. Por tanto, les preguntó, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, amados, hablando el día de hoy de todos los religiosos y los hipócritas. El religiosismo, amados, que quiere imponernos cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Los hay hoy también. Que Dios nos ayude. Interesante principio acerca de las ideas que empobrecen. Cuando Él nos dice que guárdense de la doctrina, la enseñanza, no solamente el pecado en sí, sino de las ideas. Que Dios nos ayude. En tiempos de Yeshua, algunos de esos dirigentes religiosos aparentaban ser justos, pero su comportamiento personal era pecaminoso. Yeshua claramente les dijo que conocía cómo eran realmente, allá en Mateo 23, 28, cuando el Señor dice, vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esta segunda fiesta sagrada, mis amados, y bíblica de los panes sin levadura, nos recuerda que con la ayuda de Dios debemos evitar y eliminar con urgencia todo tipo de idea que nos lleve a practicar el pecado. Este es el simbolismo que se nos presenta. El pecado siempre comienza con una idea, con una mirada, con oír algo o con decir algo. Que Dios nos ayude. Esta fiesta tiene una importancia permanente. Durante la fiesta de los panes sin levadura, amados, el emisario del Señor, el apóstol Pablo, también comparó el pecado con la levadura y así
enseñó las mismas lecciones espirituales que el Señor había enseñado. Pablo entonces exhorta de manera colectiva a toda la quejilá, a toda la congregación de Corinto, a que no se dejen afectar por el partidismo, por los celos o por la inmoralidad sexual que estaba siendo permitida entre ellos. Dijo: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, amados, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, según 1 Corintios 5, 6 al 8. Desde una visión mesiánica, mis amados, podemos entender que debemos conmemorar esta fiesta y celebrar su simbología en Yeshua. No la idea de animarnos a tener esto, sino a mantenerlo dentro de un contexto correcto y apropiado, sin perder el propósito espiritual que tiene esta celebración, esta recordación. La fiesta de los panes sin levadura es un tiempo, mis amados, de profunda introspección. Debemos meditar en nuestras actitudes, que Dios nos ayude, y comportamientos. Pedirle a Dios que nos ayude a reconocer y a superar nuestras faltas. En 2 Corintios 13:5, Pablo habló de la importancia de esta necesidad de hacer un autoexamen. Dice la Escritura: examinaos, allá en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Yeshua está en vosotros? A menos que estéis reprobados. En otra epístola, el mismo apóstol explicó el significado de la expresión Yeshua está en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fiesta de los panes sin levadura, mis amados, que también nos sirve como apertura en la cena en la cuenta de Omer, que empezó ayer por 49 días más uno, nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a renovar nuestro compromiso con Dios. Nos enseña que en nosotros está el tomar la decisión, amados, de deshacernos de la levadura o no hacerlo. Y al hacerlo, representará nuestra victoria sobre el pecado. Así como Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, así nos librará el Señor a nosotros de la influencia y la esclavitud del pecado. Romanos 6, 12, 18 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que Dios nos ayude, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos antes del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El pueblo judío, amados, practica en esta fiesta sacar toda la levadura que haya en la cocina y en la casa. Y esto lo hacen, como lo hemos visto, para aprender importantes lecciones espirituales. Al menos haber evitado hoy comer levadura, no sé cuánto lo practicaron,
podría ser un buen ejercicio de fe que nos recordará estar alerta en contra no solo de las acciones equivocadas, sino también de pensamientos equivocados, a fin de poder evitarlos. Muchos años después de su conversión, el apóstol Pablo escribió acerca de la fuerte tendencia que todos tenemos hacia el pecado. En Romanos 7:21 también se nos dice algo interesante. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua el Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios sabe, amados, que a pesar de nuestras buenas intenciones, todos pecamos y que en poca o mucha medida la levadura permanece todavía en nosotros. Que Dios nos ayude. Pablo entendía que la vida misma es una lucha contra el pecado que nos asedia, como nos dice allí en Hebreos capítulo 12, verso 1. Nosotros tenemos que depender de Dios, amados, y hacer nuestra parte también para vencer el pecado. Es un trabajo en equipo que el Señor nos ha permitido. Filipenses 2:12 nos dice y 13: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su bendita voluntad. La fiesta de los panes sin levadura, mis amados, que conmemoramos hoy y que celebramos por la sepultura de nuestro Señor, nos mantiene conscientes de cuánto necesitamos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que nos ayude a vencer nuestras debilidades. Esta fiesta, amados, no es para afligirnos al reconocer nuestras humanas debilidades, sino debe ser un tiempo de regocijo, porque Él nos da toda la ayuda que necesitamos. Créelo. Yeshua, el Cordero de Dios, fue enterrado para que la levadura de nuestros pecados no nos afecte, de tal manera que nos veamos lejos de Dios. Resumo con esto, amados. Por estos días, de manera especial, se ha venido recordando la simbología de algunos días. El jueves como el camino hacia la cruz, el viernes como el camino hacia la muerte, y el Shabbat, que viene entre esta noche y mañana, aleluya, como el camino hacia la resurrección, hacia la vida eterna. Porque sin muerte, sin sepultura y sin resurrección no hay salvación. ¿Para dónde se fue Yeshua mientras su cuerpo yacía en la tumba? Existen por lo menos dos respuestas a esta pregunta, una católica y otra mesiánica. ¿Cuál quieren? Ambas. La respuesta católica nos dice, amados, y cuidado porque es muy parecida a la cristiana clásica evangélica. ¿Será acaso que todavía están bajo la sombra de Roma? Miremos a ver, que Dios nos ayude. Y esto está en YouTube, vamos a ver qué pasa. ¿Nos amarán más o nos odiarán más? Amado, la respuesta católica nos dice que Jesús, el sábado después de su muerte, descendió hacia los infiernos. Esto es una suposición o una presunción del catolicismo por tratar de explicar Efesios 4:9, cuando nos dice en el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino también habrá descendido primero a las partes más bajas de la tierra. También primera de Pedro 3, versos 18 al 20 dice, porque también Yeshua padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por del agua. Entonces, amados, la respuesta católica dice en uno de sus credos, abre comillas, el catecismo de nuestra profesión de fe dice, en su segunda sección, capítulo 2, artículo 5, párrafo 1, dice, Cristo descendió a los infiernos
Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. En el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Yeshua a los infiernos, Jesús conoció la muerte como todos los hombres y que se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que están allí detenidos. Tenemos que decir que esta interpretación del credo católico es una simple presunción, es especulativa, porque la palabra de Dios no le llama espíritus a las personas, sino a los ángeles. Y también cuando dice descendió a las profundidades de la tierra, no significa que descendió al infierno, sino que significa que descendió a su estado más profundo de humillación, como fue la cruz. Esta interpretación dice que Yeshua descendió al infierno a predicarle también a algunos justos que estaban en el Seol o en el infierno. ¿Cómo puede ser eso? Eso no tiene sentido. Ahora bien, si el Señor hubiese descendido al infierno mientras su cuerpo estaba en la tumba, Él lo podía haber hecho. Él es soberano, Él puede ir a donde Él quiera. A la final de cuentas ha sido con su poder que ha preparado el infierno o lago de fuego para Satanás, sus ángeles y los reprobados. Pero no tiene sentido que Yeshua haya ido al infierno mientras su cuerpo estaba en la tumba a predicarle a algunos justos en el infierno. Eso suena a purgatorio, algo que según el Papa anterior, Benedicto XVI, negó. Ahora, la interpretación mesiánica, amados, acerca de qué pudo haber pasado con Yeshua mientras fue sepultado, es que entre las malas noticias y las buenas noticias está el Shabbat, como un día de silencio. Entre la prueba y la bendición, entre el dolor y la victoria, hay un día de espera. En la vida siempre hay tres eventos, amados: la dificultad, la espera, que es un tiempo de ajuste, de sacar la levadura, como lo estamos haciendo hoy, y un tiempo de bendición, como si el Señor lo permite, será mañana, cuando celebremos la resurrección de nuestro Yeshua HaMashiach. Precioso. Termino con este ánimo, amados, con esta exhortación, este ánimo. Ustedes y yo tenemos levadura, pero seguro que hemos sacado unas cuantas libras de levadura de nosotros. Sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Dios ha hecho una obra maravillosa entre nosotros y ha paladas que ha sacado. Palas de levadura, cajas completas, arrobas de levadura. Las ha sacado de nosotros. Hemos sido transformados, amados. Todavía cojeamos de alguna pata. Tenemos imperfecciones, cosas feas y vergonzosas quizás. Pero, amados, Dios nos ha limpiado. Y aquí estamos celebrando en esta segunda fiesta sagrada. Gracias, Señor, por estar metido en esa tumba, llevándose toda nuestra levadura y lo que falta todavía. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos en tu nombre. Aleluya. Gracias, eterno. Gracias. Ayúdanos, Señor, en esta hora a reconocer que necesitamos más de ti, Dios, más fuerza, más poder, más influencia tuya, Dios. Glorifícate, Señor. No tengas en cuenta nuestra pequeñez. Levántanos, dice tu palabra, Dios. Diga al débil, fuerte soy. Glorifícate esta noche. Mantén esta unidad de espíritu. Echa la levadura de cada uno de nosotros. Echa la levadura de la iglesia, del ministerio, de la Quejilá, Shalom, casa de oración. Echa la levadura de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestras relaciones interpersonales. Glorifícate, Señor. Todo aquello que afea, Dios, nuestro carácter delante de ti. Glorifícate, Abba. Te lo pedimos por la voluntad del Padre, en el poder del Ruach HaKodesh y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.
Shabbat Shalom, amados.